Hoy en día no es fácil vislumbrar un horizonte claro para la política de paz del gobierno de Gustavo Petro ni para la paz en general en Colombia. Existe confusión en prácticamente todos los ámbitos de análisis. Es común observar una selección caprichosa de datos y variables que dependen de la opinión del experto o experta que realice el análisis correspondiente. Además, la paz total no ha sido una política pública convencional, sino que se ha compuesto de una mezcla de anuncios presidenciales, apertura de mesas de diálogo e intentos de negociación con diversos actores, desde el Clan del Golfo hasta una mesa de negociación con el ELN, que, aunque ha enfrentado varias crisis, es hasta ahora la más consolidada, no solo en el presente gobierno, sino en todos los intentos de negociación con dicha guerrilla. Es también cierto que a la paz total se le han atribuido males que no le corresponden. Gran parte de los indicadores de violencia asociada al conflicto armado venían en aumento, al igual que la presencia y control territorial de los grupos armados. Durante el gobierno de Iván Duque, la frase "plomo es lo que hay" marcó una paradoja, ya que en esa época se presentó el mayor aumento en la presencia territorial de grupos armados, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales, desembocando en un gran descontento social y un clamor general por detener la violencia. En este último video hablaremos brevemente de la relación entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, teniendo en cuenta que en las dinámicas entre estos dos poderes del Estado se juega la posibilidad de concretar algunos logros o de fracasar. Finalmente, presentaremos algunos elementos básicos para hacer un balance del Gobierno Nacional en materia de paz. Las condiciones para que el Gobierno Nacional se desenvuelva exitosamente en el Congreso desde el principio fueron precarias y se han venido debilitando con el paso del tiempo. La conformación actual del Poder Legislativo hace que el Gobierno Nacional tenga una mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que le ha permitido concretar algunas iniciativas, pero que no ha resultado suficiente para la aprobación de leyes de mayor calado como la reforma a la salud. Por tal razón, los resultados del gobierno en materia legislativa oscilan entre la negociación exitosa, como sucedió con la reforma tributaria o el acuerdo ambiental de Escazú, la aprobación de leyes con importantes modificaciones, como la reforma pensional, el logro de negociaciones amplias que luego fracasan, como sucedió con la reforma a la educación, fuertemente criticada por el gremio docente, y la imposibilidad de cualquier acuerdo, como en el caso ya mencionado de la reforma a la salud. Entonces, uno de los cuellos de botella más relevantes que enfrentará el gobierno en los 2 años que le quedan tiene que ver con la presencia activa de sectores de oposición, de independientes que no lo respaldan e inclusive de partidos de gobierno que realmente le hacen oposición, como sucede con varios integrantes del Partido Verde. Para este análisis de los resultados en materia de paz del gobierno, tendremos en cuenta un informe muy serio y matizado de la Fundación Paz y Reconciliación titulado "Plomo es lo que viene, 2 años de balance y retos de la paz total". El mencionado documento tiene dos precisiones esenciales. En gran medida, los problemas asociados a la existencia de grupos armados organizados como el Clan del Golfo y de estructuras insurgentes como el ELN no puede atribuirse al gobierno Petro, porque, por ejemplo, el llamado Estado Mayor Central existe en función de las fallas propias del proceso de paz con las FARC, y el Ejército Gaitanista de Colombia nace en gran medida como grupo residual proveniente de las organizaciones paramilitares que no se desmovilizaron o que lo hicieron pero luego retornaron a la guerra, en los procesos de paz del gobierno Uribe. La segunda precisión consiste en reconocer la voluntad de paz del gobierno, el cual ha instalado varias mesas de negociación, las cuales, pese a sus grandes dificultades, han traído algunos beneficios para la población, por ejemplo, a través de ceses al fuego. En el caso del ELN, este informe reconoce que el proceso actual es el que más ha avanzado en las casi 7 décadas de existencia de esta guerrilla. En términos generales, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación demuestra que en general los grupos armados han aumentado su presencia en el territorio colombiano. Asimismo, muestra cómo esta expansión ha implicado una mayor vulneración del derecho a la paz de las poblaciones, poniendo énfasis en la situación del Cauca, agravada por el accionar de la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, y en la situación de la región Caribe en la que están proliferando los grupos armados.
No obstante, muestra cómo también en Nariño o en el Catatumbo la paz total se sostiene como una esperanza de disminución de hechos violentos y de transformación futura. Así, el informe reconoce que Colombia actualmente atraviesa por un preocupante nuevo ciclo de violencia, pero señala que de ningún modo puede ser explicado solamente como un producto de las políticas públicas gubernamentales, sino que debe entenderse como el resultado de errores acumulados durante décadas, acrecentados por la desidia frente al acuerdo de paz con las FARC durante el gobierno Duque. Sin embargo, al actual gobierno sí le ha faltado eficiencia en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, en la protección a los líderes sociales que siguen siendo asesinados sin grandes variaciones con respecto a periodos anteriores, y en la tramitación de las iniciativas legislativas necesarias para la negociación con grupos armados organizados. Quisiéramos destacar una preocupación expuesta por este informe. Con la presencia de los múltiples grupos armados y las dificultades que atraviesan las mesas de negociación activas, se corre el riesgo de que la opinión pública se vuelva escéptica sobre las posibilidades de salida negociada a la violencia y al conflicto armado. De producirse tal situación, habría un enorme retroceso, porque en gran medida son las posiciones guerreristas las que han conducido a la situación actual. Extraemos del informe una conclusión que nos parece imprescindible como criterio general para aproximarse y posicionarse ante las complejas realidades de la violencia en Colombia. La oferta de paz no es causante de estos fenómenos, pero la narrativa de que sí lo es puede llevar a que la sociedad colombiana pierda el foco en lograr la paz y abandone los esfuerzos presentes y la implementación necesaria del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC-EP en 2016.